Cada conexión abre una nueva posibilidad. Aquí unimos ideas, personas y experiencias que transforman vidas. El siguiente episodio tiene fines de entretenimiento, informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen únicamente a los invitados y no representan necesariamente la postura de Conexión ni del equipo de producción. Este contenido no sustituye la valoración, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Si tienes dudas o buscas orientación, te recomendamos acudir con un especialista. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión con Cristian Aguilar. Soy Cristian Aguilar y en este episodio vamos a tener mucha información, mucho chisme. Haz de cuenta como acá el programa de mi tía La Chapoy, pero con mi queridísima Lupita Mata. Ella es psicóloga, ella es maestra y la verdad es que le tengo muchísima admiración, muchísimo cariño y hace un trabajo extraordinario. Bienvenida, mi Lupita, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Muy bien, contenta, feliz de estar aquí y de hablar de este tema muy importante que se ve. Presentarme antes, Cris. Sí. Cuéntanos, ¿qué hace Lupita? ¿Qué hago? Me encanta lo que hago, la verdad. Estuve trabajando años en docencia, diferentes niveles. Empecé desde una guardería, terminé en nivel secundaria, que fue una gama muy, muy padre, muy extensa en cuestión de riqueza de conocimientos, aprendizajes con todas las personas que conviví, que conocí. Después me llama la atención la psicología. Dentro de un colegio donde estaba, me llama la atención el cómo a través de un dibujo me dan una interpretación de un pequeño. Entonces, ahí despierta mi curiosidad por la psicología. Entro a psicología y créeme que fue como ver un plano más amplio, no quedarme nada más con docencia, sino aprender un poquito más en cuestión de cómo piensan los pequeños, el por qué actúan de esta manera. Entonces, para mí ha sido muy, muy rico. Y ahora que estoy en una nueva etapa, compartiendo, siendo parte del equipo de Conexión acá con ustedes, y créeme que he aprendido, en tan poco tiempo que tengo con ustedes, he aprendido mucho más. Entonces, estoy feliz. Muy bien, Lupita, y de verdad eres una de las bases de la clínica. Gracias. Haces muchísimo. Lupita es la coordinadora de la clínica. Es quien coordina terapeutas, hace de todo, Lupita. Lupita, de verdad es que tienes un perfil y un abanico de habilidades impresionantes. Porque de repente me toca que das estas capacitaciones. Por ejemplo, diste hace poco una de regletas y todo esto. Y aparte de la psicología, tienes esta parte educativa y las dos las tienes bien fuertes. Entonces, eres una profesional bien completa y por eso quería tenerte acá para hablar de un tema que estuvimos platicando, porque tú me comentabas de dar este tema específico porque es bien importante para los papás y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los hábitos en casa y cómo impactan en la vida escolar de un niño. Cómo esto que estamos enseñando o no enseñando en casa va a beneficiar o a perjudicar a un chaparro. Es un tema que tú me elegiste, Lupita, y por eso te quería preguntar, ¿por qué la importancia de este tema? La importancia es porque en el área de que estoy actualmente he observado muchos casos que llegan con diferentes necesidades, hablando desde pequeñitos hasta adolescentes. Ha llegado momentos en que yo digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué en las escuelas están reportando tanta falta de atención, tanta falta de incumplimiento en cuestión de trabajos, tareas? Entonces, eso fue lo que despertó mi interés y empezar a analizar el por qué, ¿no? Irme a la raíz. ¿Qué está generando toda esa falta de concentración en las clases, el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Qué está pasando? Entonces, de ahí es donde parto a esa falta de hábitos que no se han generado desde edades tempranas. Entonces vemos que si trabajamos ciertas habilidades y ciertos hábitos en vida temprana, vamos
a poder tener mejores habilidades académicas. Es correcto, así es. Tú me marcabas, Lupita, 3 puntos bien importantes que es en los que quiero basarme para que desarrollemos este tema. Y lo primero es que hablamos sobre la trascendencia de la atención. Exacto. ¿Qué es esto de la trascendencia de la atención? Si yo tengo un menor, o sea, está pequeño mi chiquillo, y empiezo a poner atención en esas habilidades a desarrollar desde tempranas edades, claro que el pequeño lo va a ir haciendo de manera automática, porque hablamos en edades tempranas como de esa parte de la imitación, ¿sí? Que es lo que manejamos mucho acá en sesiones, ¿sí? Trabajar mucho la atención, la imitación. Pero si en casa no hacen ese trabajo desde pequeñitos, por ejemplo, de estar, el pequeñito va a observar a papá qué acciones hace, ¿no? Que se peina, se cepilla los dientes, se cambia, se pone sus zapatos. Esas partes son muy importantes como formación de hábitos, al igual que mamá. Si mamá trae al bebé, me lo llevo, mira, lo pongo frente al espejo, empiezo a peinar, este es el peine, ahora vamos a cepillarnos la boquita. Entonces, si mamá hace todo ese trabajo y papá hace lo que les corresponde desde tempranas edades, el niño va a ir formando ese tipo de hábitos. Y que a veces no somos tan conscientes de que lo que estamos haciendo nosotros va a repercutir en ellos, que como mencionaba, son las habilidades de imitación, donde el niño está observando lo que nosotros hacemos, porque luego somos muy dados a querer enseñar de dientes para afuera. Así es. Y a ver, pórtate bien y no digas mentiras, pero ya llegó el señor de Coppel y ya mandaste al chamaco a ve y dile que no estoy, ve y dile que salí, que me fui con tu tía, o sea, tienes que dejar la ropa en el cesto, pero llega papá. Ajá. Y se me encuera el señor y deja todo aventado y deja... Entonces, si, como esta... Incongruencia. Exactamente. Ok. ¿Qué tanto te toca verlo en consulta? ¿Cómo lo ves tú en consulta? Y sabes que un niño está viviendo como una situación de incongruencia. Bueno, desde el momento que entra el pequeño, yo les pregunto a los padres, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa más? Ajá. Entonces, ese es mi abordaje en la primera entrevista con papás. Ya cuando me empiezan a decir todo, veo el abanico se les ve hasta su cara angustiada a los papás. Entonces me empiezan a decir cuál es la preocupación. Casi siempre se van al contexto escolar. Casi pocas veces hablan más de situaciones de casa, alguno que otro, pero más es que en la escuela me reportan esto, bla, bla, bla. Entonces ya cuando me dicen todo lo que reportan en la escuela es cuando yo me voy a casa. A ver, ahora dime, ¿qué obligaciones tiene en casa? ¿Qué hace en casa? ¿Qué te ayuda? Entonces cuando me dicen, no, pues no, o sea, no hay que hacer eso o tareas que les asignen en casa. Le digo, ¿tiende su cama? A veces me dicen, no. ¿Te ayuda a recoger platos? No. ¿Cómo tiene su habitación? Entonces, desde ahí ya es cuando me doy cuenta de que, ok, quiere que en la escuela sí hagan lo que le está solicitando, pero en casa no se le enseñó cómo. Y puedo platicar un ejemplo. Échanoslo, Lupita, nomás sin quemar gente, pero sí. Sí, llega una persona y me dice, estoy muy molesta, no voy a decir qué persona, pero ya a lo mejor cuando me escucha vas a ver quién es. Llega esta persona y me dice, estoy muy molesta porque mi hijo no me ayuda. Estamos hablando ya de un hijo de 30 y tantos años. Ajá. Y me dice, mi hijo no me ayuda, ya estamos por rentar una casa, tenemos que pintarla, arreglarla, porque nos surge ya que se rente esa casa, porque son entradas de dinero. Y este hijo no nos ayuda, aunque nos ve que andamos así todos preocupados, no nos ayuda. Entonces, pues yo le empiezo a preguntar, a ver, dime, cuando era niño le dijiste que te ayudara a lavar o a recoger o... ¿No? Le dije, ¿él recogía su cuarto? No, yo hacía todo. ¿Él te ayudó una vez a decorar la...? No. Le dije, entonces, ¿cómo quieres que lo haga ahora si tú nunca le dijiste que necesitabas ayuda? Ok. Y
con eso ya se quedó callada, ya no dije. Entonces, si no generas esos hábitos desde tempranas edades, ¿cómo esperas que tu hijo, ya siendo un adolescente o un adulto, vaya y te busque o te ayude si de chiquito no le comentaste, no le mostraste cómo? Fíjate que me recordaste una frase que a mí me decían mucho, no sé si a todos los demás también se las decían. Te amo, mami. Ahí va, ahí va el que va. No es cierto. La parte de es que tu única responsabilidad es estudiar. No, no es cierto. Ujú. No, porque entonces generamos chicos que no saben hacer cosas. O el día que hacen algo te lo cantan como si te hubieran hecho un favorzote. Ujú. No, compadre, tú también vives aquí. Y el que vive aquí aporta y el que vive aquí ayuda. A lo mejor no en una parte académica, económica, porque eres un niño. Así es. Pero sí desde tu cuidado, del cuidado de tus cosas, del cuidado de tu habitación. Entonces, desde ahí estamos partiendo. Ujú. Y que muchas veces, ¿sabes lo que a mí me pasa mucho? No sé si a ti te pasa en consulta, Lupita, que no está establecido lo que le toca a cada quien. Ajá. Y entonces lo damos por hecho, ni los límites, ni las reglas, ni qué le toca hacer a cada quien en la casa. O sea, no está establecido. Es que él debería saber que eso le toca. Eso es. A lo mejor sí lo sabe, pero la verdad es que bendita ley del mínimo esfuerzo y queremos hacer lo menos posible. Ajá. Ajá. No sé si te ha tocado chicos así. Sí, seguido. Ajá. Seguido me toca. Y si nos vamos al contexto de pequeños que necesitan un poco más de apoyo, que necesitan mapitas para decirles qué tienen que hacer, porque sabemos que ahí en la clínica pues tenemos chicos con neurodiversidad. Entonces, si hablamos de niños, se puede decir normales, regulares, que aún se les tiene que decir cómo. Ahora te imaginas a los pequeños que nosotros con los que trabajamos, esos necesitan más apoyos, ¿no? Los mapitas que les enseñan que el peine es para que te peines, el cepillito es para que te cepilles los dientes. Entonces, sí tenemos muchos casos y en general a mí, me han llegado situaciones donde sí tengo que orientar. En ocasiones atiendo al chiquito media hora y después, papás, vente porque necesito que en casa le digas al pequeño qué tiene que hacer, las comisiones que tiene que hacer, ¿no? Y también involucrar a papá y mamá, que los dos participen, porque lo que tú estás diciendo, a veces no tenemos claro. Y como vemos que mamá y papá hacen todo, pues yo no hago nada, él lo está haciendo. Entonces sí es mucho de orientar a tanto papá, mamá, para que el menor haga las correcciones de esas conductas aprendidas. Ujú, sí. ¿Sí? Y pues es ir rompiendo, yo creo que mucho aprendizaje que viene, quién sabe de qué generaciones. Ah, sí. Uh-huh. Y por eso de repente llega a ser bastante difícil. Te digo, a mí me tocó vivir con dos hermanos donde pues la verdad es que se nos pedía poco de apoyo y la neta pues sí que mala onda de nosotros. Porque aparte de chavo dices, pues entre menos me pidas mejor. Hasta que como que mi mamá se cansó y nos puso a los tres a hacer nuestras cosas. Yo tuve que aprender a lavarme mi ropa, que al final del día son habilidades que les van a servir de grandes y les van a servir en la escuela y les va a servir para todo su desarrollo. Sabemos que todas esas habilidades, como iniciamos el tema, todas esas habilidades que vamos desarrollando desde tempranas edades, están involucradas las matemáticas, ¿verdad? Sí. Si nos vamos a que mamá a temprana edad pone al pequeño a que le ayude a secar trastes y que después los acomode, estamos hablando de habilidades de una coordinación motora fina, para lo que nos ayuda para el tono muscular, para después una previa escritura, nos ayuda el orden de clasificación. Si los ponen a doblar su ropita, si los ponen a que en el canasto va la ropa sucia, en tu cajón va la ropa limpia. Estamos hablando de un contexto de matemáticas a tempranas edades. Entonces sí es muy importante todo ese desarrollo de habilidades que después es una inversión a futuro que va a ser autonomía. Y eso es genial.
y que muchas veces ni cachamos. Yo creo que ya cuando descompones una actividad tan sencilla como lavar los trastes, y descompones en todo el aprendizaje que lleva, te das cuenta como de todo lo que está aprendiendo el chaparro. Y que pues nosotros lo vemos normalmente como una actividad cualquiera. Porque si ahorita me quedaba pensando en también hasta lo espacial. Porque si no ordenas bien los platos no te van a caber donde se ponen. Entonces, sí, terminan siendo puntos que llevan a otras áreas. ¿Cómo va a trascender esto? Todas estas actividades, va a llegar el pequeño a un contexto escolar, vamos a hablar a un presco, que ya, bueno, si ya lo llevan a guardería, desde ahí se van a empezar a notar las habilidades. Pero ya vámonos a un presco, donde ya tiene que empezar a desarrollar otro tipo de habilidades un poquito más elevadas, ¿no? Desde el momento que el pequeño llega y que acomode su mochila, ¿sí? Que no llegue el aviente. La atención cuando las mises empiezan a decirle, la mochila va acá, tu termo va acá, ahora saca la cartuchera, ahora saca tu... O sea, todo eso ahí va a denotar qué tanto se trabajó en casa. ¿Sí? Si pone atención, si saca su cuaderno cuando se le indica, si guarda su material, si no tira los útiles. O sea, desde ahí se va a notar todo lo que los padres hicieron en casa. ¿Qué va a pasar con un niño que le hicieron todo? Porque a veces los vemos chiquitos y es como de, está bien chiquito, es que yo le abro la mochila, yo le saco las cosas, yo le doy de comer, yo, porque a mí me toca ver cuando veo la currícula Denver, que es una metodología que trabajamos, y veo habilidades de vida independiente, digo, híjole, es que le estamos haciendo todo, pero está bien chiquito. Es que ahí empieza. Exacto. ¿Qué va a pasar con un niño así, Lupita, que en la parte escolar, que está acostumbrado al no esfuerzo porque me lo van a hacer? ¿Qué va a pasar? Frustración. En el salón ya van a ser más pequeños. Si nada más es una guía o si tiene su asistente, va a haber frustración porque él va a esperar a que le hagan todo. Al momento de no haber respuesta, ¿qué pasa? Pues me enojo, ¿sí? O voy a andar atrás, voy a estar parado, no voy a saber qué hacer, me voy a perder completamente porque no voy a tener la misma ayuda que tuve en casa. Y entonces van a aparecer los problemas de conducta. Uh-huh. Y entonces ya nos llegan a nosotros. Y se hace un relajo y pues se trabaja, pero entonces hablamos de trabajarlos desde casa. Así es. Si no se hace esta inversión de generar esos hábitos, ¿cuál va a ser la consecuencia después para papás? Pues pagar un poco más, ¿no? Sí. Se va a ver afectada esa parte económica porque tengo que llevarlo a terapia, tengo que contratar a una maestra de apoyo para que esté regulando al menor. Va a ser una inversión, lo van a ver afectado las familias de otra manera. Y al final afecta a ese chavo, desde niño a ese chavo, a ese adulto, de una forma bien permanente de no trabajarse todo esto. Lupita, otro de los 3 puntos que nos dabas es, después de la atención, la ejecución. ¿A qué nos estamos refiriendo con ejecución? Ejecución es lo que hablábamos hace un momento, en cuestión de que ya trabajé con el menor habilidades, como lo mencionaste tú en el Denver, que vienen habilidades básicas, ¿no? Desde el momento de que el pequeño ya sabe que si se levanta, tiene que quitarse su pijamita, tiene que acomodarla, tiene que ir a cepillarse los dientes, todo eso. ¿Cómo va a ser la ejecución en la escuela? Vas a ver acomodar su mochilita, vas a ver cuando les den la indicación de guardar sus útiles, ya lo van a saber guardar, no va a perder las pertenencias, va a tener el orden de dónde va cada cosa. Si desde casa yo trabajé, me regreso un poquito, a ver si no confundo a la audiencia, me regreso un poquito. Si yo desde casa le enseño cómo acomodar sus juguetitos, después de comer, dónde va el plato, dónde va la cuchara, él me lavo las manos, me lavo los dientes, él va a saber, fuera de ese contexto escolar, lo va a trascender en un contexto escolar. Todos esos hábitos va a empezar él, si tiene la atención ya desarrollada también, en la escuela va a estar atento a cada una de las indicaciones que se den para después ejecutarlas de acuerdo a lo que se solicita en su contexto escolar.
Primero sería que entonces las enseñamos, ojo, las enseñamos con el ejemplo. Exacto. No platicaditas, porque platicaditas las cosas no sirven absolutamente de nada. Ayer que vi a mi grupo de chaparros, hablamos un poquito de la frustración y lo platicaba con las mamás. Es que ya tienen la información. Si no genera ciertos ambientes donde tengan que usar la información de forma práctica, no se la van a aprender. Lo teórico no sirve sin lo práctico en este tipo de habilidades. No sé si en algunas sí, pero en este caso necesitamos lo práctico. Ya después hacemos la ejecución donde el niño empieza a hacer las cosas. ¿Qué hace si no quiere? Porque es lo que nos van a preguntar la mamá. Como lo mandé a recoger sus juguetes y me dijo no, porque ya que empiezan a hablar, ¿cómo les gusta el no? Ok. Sí me han llegado casos así, Ajá. de que me dicen, es que yo le digo, ok, yo quiero escuchar cómo le dices, ¿sí? Yo siempre les digo, a ver, verbalízame, quiero escuchar tu tono de voz y quiero ver la expresión de cómo le estás diciendo, porque sabemos que hay una conducta inadecuada aprendida. Queremos quitar esa conducta inadecuada. A mí me interesa saber cómo se lo dices. Entonces, ahí tengo a las mamás diciéndome así tal cual, ok, vamos a modificar algo. Si nosotros invitamos al menor, oye, ven, vamos a hacer algo. Si tú se lo muestras de manera divertida y no tanto como un regaño, él inmediatamente te va a captar de que no va a ser una llamada de atención o un regaño, ¿sí? Al momento de que tú lo invitas, mira, ven, necesito algo, y tú te lo llevas y lo acompañas y le dices que necesitas de la mejor manera, él lo va a hacer, ¿sí? Porque si no, desde el momento que te ve la expresión de enojo, desde el momento que escucha tu timbre de voz, va a decir no quiero. Desde ahí ya hay un bloqueo y ya no va a haber esa participación voluntaria, va a ser obligada, ¿sí? Okay. Ahí yo veo que es desgaste de la mamá o del papá, de quien sea el cuidador, y desgaste del chiquillo, Okay. ¿sí? Entonces sí es muy importante la manera en cómo queremos cambiar esa conducta, cómo lo invitamos. Sí, y ha funcionado, me ha tocado, ya después que llega la mamá, sí me funcionó, Lupita, mira, hice esto y sí me funcionó. Ok, hay que invitar y a la vez hacerlo con él, acompañar, es un acompañamiento. Sí. Ya después ya no necesita el acompañamiento, es nada más, oye, ¿recuerdas que vamos a hacer esto? Ok, anda, adelante. Ya después es el empujoncito para que lo haga, ¿sí? Ya después ni el empujoncito va a necesitar, él solito ya lo va a hacer. Y entonces eres clara, Uh-huh. usas un buen tono. Algo que yo de repente les digo mucho es que les den instrucciones agradables también. Porque a veces usamos el mismo tono de instrucción, pero solamente para mandarlos a hacer cosas que obviamente al niño no le encanta. Ya guarda eso, ya apaga el juego, ya. Y entonces nomás te escucha el tono y ya de respuesta es no. Mándalos a cosas positivas, mándalos a cosas agradables para que vean que no todas las instrucciones son negativas. Hay instrucciones que también pueden ser positivas y que no quedemos siempre como los ogros. Y que es muy variable porque luego ya nos toparemos con los negativistas desafiantes, con otros trastornos bien sabrosos, que ahí las estrategias son muy variables. Creo que si quisiéramos encasillarlos a todos en el mismo, no podríamos. A ver, yo he observado algo de ahora que estoy acá con ustedes trabajando en el equipo, de que los pequeños son muy nobles, sea verbal o no verbal el pequeño, sí tiene que ver mucho la actitud del adulto o del cuidador, de cómo se dirigen a ellos, porque es muy importante seguir generando esa seguridad y confianza en ellos, ¿no? ¿Qué me das tú, adulto, a mí? ¿Cómo me hace sentir? Entonces yo creo que ellos son muy nobles y los adultos somos los que a veces somos los que tenemos que modificar muchísimas cosas. Aprender a hablarle a los niños con respeto. Creo que es bien importante, porque nos enseñan el respeto es hacia el adulto. Y nos la cantan toda la vida. El respeto es hacia todos. O sea, yo no tengo por qué ser grosero con un niño.
Yo tengo porque él es más chico que yo y me tiene que respetar. El respeto no va con edad, el respeto es general. Y sí, la verdad es que luego sí de repente puede haber gente externa que dices, híjole, le hablas bien feo. O sea, y por eso el niño ya te contesta igual. Volvemos al primer punto de atención, conductas aprendidas. O sea, yo no quiero que mi niño sea agresivo, pero yo lo trato con agresividad. Yo no quiero que mi niño diga groserías, pero yo las 4 de 5 palabras que digo son groserías. Entonces, absorbe eso y luego nos quejamos del niño. Pobrecitos de los chaparros. Ok, sí, es correcto eso. Creo que si el menor no ha logrado ciertas habilidades y está repercutiendo en el contexto escolar, también se tiene que trabajar con el adulto. El adulto es el que tiene que modificar muchas conductas aprendidas que hace ratito hablabas de generaciones, ¿no? Que Sí. traemos, tiene mucho que ver cómo fue el ambiente del hogar de esos padres, ir soltando cosas que ya, conductas que ya no me benefician para que mis hijos se sigan desarrollando de la mejor manera y que mis expectativas como padre, que quiero que en la escuela le vaya bien y todo, entonces creo que el adulto es el que tiene que modificar más que el menor, ¿sí? Al momento de que modifica el adulto, claro que trasciende al menor. Hay una amiga de hace años que me dejó esta frase y se me quedó muy grabada, de que dice, el ejemplo arrastra. Entonces, si el adulto no está haciendo lo adecuado, pues claro que el menor no va a responder de la misma manera. Como adultos aprender a ser congruentes. Creo que de repente es algo que nos falló un poquito. Y Lupita, en los 3 puntos ya hablábamos de la parte de atención, hablamos de la parte de ejecución y tenemos un tercer punto, la permanencia. ¿A qué te refieres con permanencia? Si ya están los hábitos desarrollados, el pequeño ya muestra esas habilidades fuera del hogar, hablando de la sociedad, hablando de la escuela, la permanencia que va a ser, el pequeño va a tener esas habilidades desarrolladas, va a continuar avanzando en otras. ¿Qué pasa en la permanencia? Hablamos de que nos reportan a veces de que el niño no se mantiene sentado, se para mucho, ¿sí? Hablamos de que inicia un trabajo porque la miss o la maestra lo convenció, pero después se para y ya lo deja, o sea, no concluye un trabajo. Hablamos de su atención, de que puede ser de 1 minuto, 2 minutos, ya después se perdió, y me voy otra vez, me voy a los hábitos de casa. Si yo le hablo a mi pequeño, y le doy una indicación en casa, pero lo mantengo atento a mí, que me vea a los ojos mientras le doy la indicación, claro que no van a ser indicaciones de tantas palabras, muchas, no tienen que ser indicaciones cortas de acuerdo a la edad. Si yo logro que mi pequeño me atienda, me observe al momento que doy una indicación, lo veo que va y lo ejecuta, veo que sigue cada paso que yo le digo, entonces ahora me voy a la permanencia, en la escuela lo va a hacer igual. Va a comenzar un trabajo y lo va a terminar, principio a fin. Es momento de que permanezca sentado, va a estar sentadito mientras se dan las indicaciones y ya cuando se le dé el pase de que ahora sí para y ve por tu material, él va a estar manteniendo esos respetos de atención, ¿sí? Sí. Entonces, si me equivoco, dime, o si no me agregas ahí. Dale. Hablo de la permanencia de atención, permanencia de elaborar un trabajo, permanencia de lograr lo que se me está pidiendo en cada lugar, ya sea casa, escuela. Si me dicen que tengo tanto tiempo para elaborar un trabajo, que lo respete, ¿sí? Es iniciar y terminar algo. Llevar a término todas las Ajá. actividades y pues mira, que al final del día le va a servir en la escuela, le va a servir en casa y es la base que va a tener para empezar a desarrollar nuevas habilidades. Porque si no tiene esta base, no va a poder aprender cosas nuevas más elaboradas. Todo lleva como una seriación de aprendizajes. Y entonces, si no lo hemos logrado esto, si no logro que se siente, pues obviamente no va a lograr hacer otras actividades en el salón. Se va a distraer, no va a poder aprender bien. Entonces, sí, empezar, sí, desde casa, generar la atención, generar la ejecución,
generar la permanencia de un hábito. Y mi duda es, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un hábito? Porque a mí me toca, Lupita, que yo trabajo mucho conducta. Conducta es una de las áreas que más me gusta trabajar. Y lo que hablo mucho con los papás es la permanencia y la constancia. Porque a veces el niño ya está avanzando, el niño ya está bajando la conducta. Y como ya está bajando, ya dejo. Ya le suelto. Les pasa, por ejemplo, a los médicos también cuando no hay constancia. Es que ya veo que el niño va bien y entonces, pues como ya lo veo mejor, ya le voy a bajar la dosis y le voy a dejar de dar. A ver, no está bien mágicamente. Está bien porque está trabajando, está bien porque está recibiendo un medicamento, está bien porque tú te has mantenido constante. ¿En qué momento ya se volvió un hábito? Ya puedes soltarlo porque de repente pensamos que a la semana ya se portó bien esta semana. Listo, se acabó el rollo. ¿Cuánto tardamos, Lupita? Bueno, hablas tú de la importancia de la constancia. Eso es muy importante. Te hablo en el contexto cuando yo estuve de docente. Son muy importantes las rutinas diarias. Ajá. Y el respeto a esas rutinas. ¿Por qué? Porque si somos constantes en esa rutina, el pequeño la va a adoptar, ¿sí? Uh-huh. Al momento de que la adopta, la empieza a ejecutar ya en automático. Se va a ir medio tosco eso automático, pero sí ya va a ser una conducta aprendida. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Okay. Sí, debemos de ser constantes 6 meses. Ya después observamos, ser observadores. Vemos si ya él ya lo empieza a hacer, él o ella empieza a hacer esa conducta. Si vemos que en 3 meses ya la conducta ya la hace sin la dirección del adulto, entonces vemos que ya se consolidó ese hábito. Si no, vamos a seguir buscando otra estrategia para que se logre consolidar. Lo trabajas como por aproximación, como que vas soltando poco a poco para ver cómo va respondiendo a la independencia. Claro, en el caso de un pacientito que tengo que le encargué a la mamá, quiero que lo pongas a que empiece a atender su cama, ¿no? Claro que al principio es acompañamiento. El niño no sabe, la atiende toda chueca, ok, no importa, pero ya empezó a atender su cama. Entonces, nada más acompáñalo, ok, ya la atendiste, mira, nada más acomódale de aquí así, así, seguirlo acompañando de una manera amena. Ya después, como dices tú, hacer las aproximaciones de, a ver, ahora tú hazlo, te observo, ¿sí? Aquí estoy. Pero es poco a poco ir soltando. Dijiste un punto bien importante, Lupita, hacerlo de manera amena. Porque lo he platicado con muchos papás, lo he platicado con muchos chavos, que cuando están aprendiendo una habilidad nueva o una habilidad de autonomía nueva, se tiene de repente, igual por creencias que nos fueron metiendo en la cabeza, que casi a la primera lo tiene que hacer bien. Y entonces le metes una regañada porque no, fíjate bien, así no se tiende la cama y tienes que... A ver, agarra la onda de que lo está aprendiendo. O sea, ni que nosotros, cosas que son nuevas para nosotros, no las aprendiéramos y las perfeccionáramos a la primera. Nadie lo hace, a menos que seas extremadamente virtuoso en alguna área, pero no lo serás en muchas otras. Entonces, entender también como papás, como docentes, que no lo va a hacer a la primera, que es el acompañamiento, y que si tú eres un adulto hostil, un adulto que cada vez que se equivoca le habla feo, le echa una mentada, una agresión, lo tonteas. Ay, pero ¿cómo voy a creer que no puedas hacer esto? O sea, ¿qué es lo que están generando, Lupita, con estas conductas que son bien comunes? Empezando, frustración, ¿sí? Otra, inseguridad, porque van a hacerle creer de que no puede, ¿sí? Porque muchas veces dicen, ya estás grandote y no lo haces bien. Entonces, mucha inseguridad, claro que la frustración, siempre va a pensar que las cosas no las hace bien y siempre va a andar buscando que le digan cómo. Ahí no es nada de autonomía, sino que yo siempre te busque para decirte, oye, ¿lo estoy haciendo bien?
como se me fue la aprobación, ¿sí? Sí. Estar buscando siempre que me den la aprobación si lo estoy haciendo bien o no. Y cómo eso trasciende a todo. O sea, a la vida académica, además, a tirar una piedrilla hasta a la vida de pareja. Cómo llega hasta esos puntos y tener mucho cuidado con cómo les enseñamos, qué les enseñamos y cómo se lo decimos. Porque creo que a veces no visualizamos todo el daño que podríamos hacer. Para seguir con esta parte, Lupita, te tengo una actividad, así como en Chabelo. Te voy a decir unas edades y tú me vas a decir qué autonomías les pondrías para que los papás puedan conocer un poquito, porque a veces no tenemos ni idea qué ponerles, sobre todo cuando son muy chavitos. Ok. Tengo un niño que ya esté entre el año, los 2 años, que está chiquito, ya se traslada, ya camina. ¿Qué le pondrías de autonomías? Bueno, si estamos hablando de un pequeñito, si el pequeño ya desarrolló el hábito de ir al baño, entonces vamos a empezar en vestimenta. Ahí podemos abordar vestimenta. No voy a decirte que se cambia solito, no. Todavía la edad no, esa coordinación motora todavía no está bien desarrolladita, pero sí puede bajarse su calzoncito para ir al baño. ¿Sí? Puede eso. ¿Qué más? Ya puede estar imitando el peinarse. Sí, el papá se peina, mamá se peina. Pues yo también, muy importante frente al espejo siempre. Frente al espejo, el cómo cepillo, peine, para peinarse, ¿no? Se ven graciosos porque a veces quedan todos chuecos de su peinadito, pero ya lo está intentando y eso se ve muy padre. Sus dientitos también, muy importante, y hay casos que me han llegado de que tienen 6 años y todavía están durmiendo con los padres. Ajá. Entonces, muy importante enseñarle desde temprana edad a su camita, donde tiene que ir a dormir él. Tengo una amiga que me admiró mucho la última vez que la vi, de los hábitos de su pequeña, de que ya solita se iba, ella ya nada más le decía, ya es hora de dormir, se iba la pequeña. Yo me quedé maravillada de ella, saber de que estoy hablando de su bebé, pero, o sea, hábitos que digo, muchos niños todavía los padres los hacen ver como bebés y no permiten que desarrollen sanamente, ¿sí? Sí. Que obstaculizan ese desarrollo, esas habilidades por tratarlos como bebés todavía. Entonces, ¿qué más? El que ya coma en su mesa, que no lo tengan en las piernitas, sino que ya estén en su silla con su platito, su cuchara, eso favorece mucho. Ok. Toda la parte de comer, toda la parte de vestir, de ayudar aseo. Cositas, de aseo, por ejemplo, el que se empiecen como a secar solitos, de tareitas en casa, tirar la basura, poner su ropa sucia. Ok, son como para un niño chiquito. Pablo tiene un hermanito que ya tiene 3, 4 años, ya está más grandecito. ¿Qué le pones a ese muchacho? Ese muchacho ya sabe cambiarse, ¿eh? Pues ya debe de saber cambiarse. Bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, me han tocado observar situaciones donde ya tienen 10, 11 años y le siguen hablando como bebé. ¿Sí? Entonces, si estamos conscientes de la edad que tiene el menor y ya hay muchos medios de comunicación donde te informan qué habilidades tiene que tener ese menor en esa etapa. Entonces, en las redes sociales ya hay mucha información. Entonces, no nos podemos hacer los ciegos o los sordos de que yo no sabía o no me di cuenta o no, ¿sí? Ese niño ya de esta edad ya tiene que saber cambiarse, ya tiene que dormir solito, ya tiene que tener una habitación ordenada, ¿sí? Ordenada, que lo que tú decías hace rato, ya ropa sucia al canasto. Juguetes, o tan solo en las mochilas se ve si en casa se pusieron a trabajar los padres o no.
Ok. porque abres una mochila en la escuela y te das cuenta de todo el desorden o el orden. Entonces, desde ahí, esa mochila te da mucha información de cómo está la recámara del pequeño, ¿sí? Y si tiene esos hábitos ya desarrollados de lo que estamos hablando de autonomía, del orden, la limpieza, el cómo come, cómo aporta en casa, cómo ayuda. Entonces ya le tocaría hacer sus cosas a un niño en esta edad, acomodar sus materiales, sus juguetes, ya se tendría que estar vistiendo y desvistiendo, ya más independencia en el baño, ya tendría que tener los hábitos de hacer del baño y esfínter ya más ya controlados, lavarse las manos, todo eso ya lo tiene que tener este chavo. Es correcto. Ujú. Y luego llega un muchacho. O sea, me vinieron a la mente los del grupo de ayer. Ya tienen 10 años. Ya creció el muchacho. ¿Qué cosas le pueden poner los papás? Porque a veces como de, ay, es que, a lo que hablamos al inicio, es que su única responsabilidad es ir a la escuela. No, ¿qué cosas le podrían poner en casa? Él ya puede lavar trastes. Sí. Sí, de determinados días ya se le puede dar esa comisión bueno, primero su recámara, ¿sí? Su recámara ordenada. Él debe de tener ya hábitos de que tiene momentos para hacer tareas escolares. Actualmente ya los llevan a muchos actividades recreativas. Él debe de tener un orden en cuando le toca, por ejemplo, ir a natación. Tener su maleta lista, no que mamá se la prepare, ¿sí? Que si va a fútbol, tener todo el acomodado, listo para cuando sea el horario de ir, ya nada de que, córrele, ya te tienes que ir, porque he escuchado que los corretean y tienen que andar atrás de ellos. Muy importante, si tienen ya celular, creo que también tienen que modular esos momentos de cuándo se usa el móvil y cuándo no, porque también muchas de las situaciones que vienen a terapia es de que no me escucha y está en el celular. ¿Pero quién le dio el celular? ¿Sí? Entonces, eso es un problemita también que quita mucho la atención de lo que hablamos, atención, ejecución. ¿Sí? Entonces, creo que ese pequeño ya tiene mucho más hábitos desarrollados si desde pequeño se trabajó. Si no, pues todavía están a tiempo los papás de apoyar ahí en corregir ciertas conductas, tener un orden, una disciplina, una rutina diaria, horarios establecidos para que el menor sepa qué tiene que hacer en qué momentos y no andar atrás de ellos. Ok, y dejar claro que estamos hablando en cuestión de lo que esperarías en un chico regular. Uh-huh. Que si a lo mejor tienes un chico con autismo que tiene determinada severidad, a lo mejor un nivel o grado 2 o 3, a lo mejor no te vas a basar en su edad cronológica, te vas a basar en su edad de habilidades y en su edad de desarrollo para saber qué es lo que puedes ponerte. A lo mejor pues tiene 10 años, pero podría tener junto con a lo mejor un grado 3, un nivel 3, una discapacidad intelectual. Y entonces dices, ok, no te voy a poner esto de lavar los trastes porque a lo mejor todavía no puedes. Pero sí tengo que enfocarme a lo que sí puedes y te genera de repente sí un esfuerzo, porque todo aprendizaje nuevo va a generar un esfuerzo. Pero fíjate que he observado, yo hablaba anteriormente de la nobleza de los pequeños, ¿no? Y de los chicos. Tú les muestras cómo y ellos lo hacen. Y como dices tú, hay quienes sí necesitan un poquito más de apoyo, pero aún así lo hacen. Y si lo hacemos repetidas veces, usando lo que yo te decía, esos mapas, esos mapitas pueden ser visuales o con el mismo ejemplo de nosotros, ayudándolos, impulsándolos, esos chicos sí lo pueden lograr a su nivel, como tú lo vas mencionando. Pero sí se puede generar esos cambios también. Sí, y trabajarlo, y sí es más repetitivo, pero lo van a lograr, porque lo que queremos justamente es que sean chicos más independientes. Y te voy a poner una edad más. Tengo un muchacho de 16, 17 años. ¿Qué le puedo poner de autonomías a ese muchacho? Ese ya sé todo. ¿Vive con los padres todavía?
Sí, todavía menor de edad. Todavía. Sí, No me lo 16 corras tan años. rápido, Lupita, por favor, aguanta tantito. Yo dije, a ver, ok. Estamos hablando en cuestión de, me dijiste, de autonomía. Autonomía en casa. ¿Qué tiene que colaborar ese compadre para poder vivir ahí? Porque ese rollo de nomás la escuela es tu responsabilidad, no, rey. Usted tiene que aprender a ser independiente en todas las áreas. Estamos hablando ya de 16 años de vida. A ver, dame más información. ¿Tuvo hábitos desde pequeño? Sí. No. Sí ha tenido hábitos desde pequeño, pero necesitamos ya darle hábitos de niño más grande. Bueno, ya no es niño, de un joven más grande. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ya puede ir a hacer un mandado. Ay, claro. Ya aprendió un montón de habilidades. Por eso esta mamá tan responsable que tiene a sus 4 chamacos, que me estoy imaginando, les ha dado autonomías. Ya llegamos con un muchacho que ahora, ¿qué más puede hacer? Sí, hacer mandados. ¿Qué más podría hacer en casa? Me estás hablando de que hay buenas bases de hábitos. Sí. Entonces, a ese pequeño, ese adolescente de 16 años, si ya tiene todos esos hábitos formados de autonomía, pues entonces vamos a incrementarle, pero ya un grado más de responsabilidad. Uh-huh. Ok, creo que este chavo puede hacer, como dices tú, los encargos, puede hacer labores, me imagino yo, hasta lavar el carro, asignarle tareas un poquito más complicadas, ¿no? Más de tiempo, ¿sí? Ayúdanos a lavar el carro, cuando toque que pintar la casa, vamos a pintar, vamos a sacar tiliches, yo digo tiliches porque a veces se van acumulando un montón de cosas, ayúdanos a arreglar todos esos espacios donde tenemos que sacar cosas. Creo que si están esas habilidades que tú dices desarrolladas, no es necesario que se le den indicaciones a ese chico. Él puede de manera voluntaria acercarse a los padres para ver qué necesitan, en qué puede apoyar. Si están las habilidades de autonomía desarrolladas, él puede observar esas necesidades de los padres y puede ofrecerse a ayudar. Y aun cuando no las estuvieran, hay que, pues nunca es tarde para empezar a meterles habilidades de autonomía, darles responsabilidades bien adecuadas a la edad de cada chavo en cuestión de edad de habilidades que presentan. Uh-huh. Y todo esto, Lupita, ¿cómo se conecta con la escuela? ¿Cómo se conecta? Bueno, creo que lo mencioné. Las docentes tenemos esa habilidad de ser muy observadoras. Ajá. En cuestión de que el pequeño, o sea, llega, se sienta desde el momento que lo recibe uno en el ciclo escolar, se da cuenta uno quién sí tiene desarrollada esa atención, quién necesita ese acompañamiento en cuestión de que estoy hablando, pero lo veo como que se perdió, ¿sí? Se perdió dentro de la instrucción. Entonces, tener esos acercamientos. Importante acercarse con los padres cuando uno ve esas necesidades que no ha desarrollado el menor a tiempo, iniciando un ciclo escolar. ¿Qué más? De lo que decía de la mochila. Cuando vemos una mochila desordenada, sabemos que hace falta trabajar más en casa. Que vemos la estructura en su cuadernito, bueno, ahí ya hay otras situaciones que se tienen que estudiar, ¿no? El por qué no logra esa estructura en un registro. Vemos también que un tono muscular, que le falta al pequeño. Creo que hay muchas cosas que tenemos que observar cuando estamos en la postura de docentes, pero la docente que es atenta y que sí tiene esa vocación, se va a dirigir a padres, ¿sí? Se va a dirigir a padres para seguir apoyando a ese chiquito y dar esa orientación en el momento oportuno para que ese menor siga desarrollando sanamente y que sea todo de acuerdo a la edad, a su etapa. Porque también he tenido situaciones donde es que no escribe. ¿Ok? Vamos a ver por qué no escribe.
¿sí? A veces son situaciones orgánicas, el por qué no ha desarrollado bien su manita. Entonces también tener mucho en cuenta ese tipo de aspectos que se pueden estar generando en nuestros chiquititos y no estar diciendo, es que no escribe, es que no escribe. Sabemos que también dentro del contexto escolar los pequeños se pueden sentir frustrados al ver que sus compañeritos ya escriben o ya leen y él todavía no. Entonces creo que también eso se puede atender, ¿no? De manera personal, a tiempo con los padres. Y espero no haberme desviado de la pregunta que me hiciste. No. Ok. ¿Qué más? A ver. Algo que me comentabas también era sobre cómo el docente tiene que llevar como ciertas rutinas, como la parte de estructura, porque también, o sea, se enseña la base en casa, pero también el docente da seguimiento. ¿Cómo le va a dar seguimiento el docente a estos buenos hábitos? Bueno, en el contexto escolar tenemos horarios. Hay horarios, hay rutinas, hay clases. Entonces, si el docente desde el inicio del ciclo escolar marca las reglas firmes y que esas reglas se sigan marcando día a día, claro que eso va a formar el hábito. Pero si la docente no respeta esas rutinas diarias y no usa esos apoyos visuales, tanto porque al inicio del ciclo escolar siempre hacemos pruebas para ver qué tipo de cómo aprenden nuestros pequeños. Entonces tenemos que tener todo un material que favorezca al grupo, a la diversidad que tenemos de aprendizaje de los pequeños. Va a haber unos pequeños que ya van a traer esa estructura desde casa, va a haber otros que no. Estas rutinas diarias y ser constantes va a ayudar a los que no tengan esas habilidades ya desarrolladas en casa, va a favorecer, ¿sí? A que el pequeño siga esas rutinas, a que el pequeño vaya estableciendo qué tiene que hacer, a dónde tiene que ir a tales horas, estoy en el salón, tengo que permanecer sentado, tengo que poner atención. Entonces, todo eso va a favorecer si la docente respeta esa rutina diaria. ¿Qué piensas tú de tu opinión personal? Porque de repente me ha tocado actualmente como estas ideas de déjalo hacer lo que quiera, que sea libre, o sea, siento que ningún método educativo aplica para todos. Bueno, depende de la perspectiva, Sí. porque, por ejemplo, si yo digo déjalo ser libre, es porque en ese momento yo quiero observar cómo actúa o cómo interactúa. Va a ser un momento de observación mío, ¿sí? Pero si es un déjalo libre y yo acá sentada y déjalo libre, ahí sí va a afectar en cuestión de la educación, ¿sí? Pero si es un déjalo libre y observo, ¿por qué? ¿Por qué estoy interesada en observar? Para ver qué es lo que se debe de corregir o qué se debe de atender. Ok, Lupita, te voy a echar una pregunta más, de esas bien controversiales para que para que nos escriban. A mí me llama la atención que de años para acá, las escuelas se volvieron sumamente permisivas con uniformes, con déjalos que traigan el pelo pintados de colores, o sea, como este código de vestimenta que a nosotros nos tocó, que era como, pues, llevabas tu uniforme y tu uniforme va bien y como hasta no como cierto tipo de peinado, pero pues no puedes venir con el pelo morado, compadre. O sea, es demasiado llamativo. ¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de medidas que hoy se han tomado, donde el argumento es que atentas contra la personalidad del niño o del muchacho? Yo creo, bueno, vamos a hablar acá de un tema, si es muy delicado. Ya sé, pero todos tenemos opiniones. Sí es muy delicado. Bueno, si hablamos de pertenecer a una comunidad, creo que si yo quiero pertenecer a esa comunidad, hablando de religión, institutos, empresa, si yo quiero pertenecer a esa comunidad, creo que tengo que alinearme a lo que la comunidad solicita. ¿Sí? Uh-huh. Si en esa escuela te permiten llevar el cabello pintado, llevar la ropa que tú quieras, pues creo que esa comunidad tiene sus reglas, ¿no? Y si dentro de esas reglas está esa libertad de vete como tú quieras,
pero creo yo que sí es importante así como que vete como tú quieras, pero que no sea este tipo de prenda, que no. Creo que de todas maneras tiene que haber reglas, Sí. ¿verdad? Sean como ¿Por cobija. qué? Porque si no se deja, a como tú decías hace rato, esa libertad. No me queda clara cuáles son las reglas, entonces yo me voy como quiera, porque no tengo claras esas reglas. Ujú. Pero si están las reglas, aunque esté esa libertad, pero hay reglas, Ajá. tú vas a decir, sí puedo irme con pelo pintado, pero esto y esto no. Esto sí, pero esto no. Va a estar un poco más claro, ¿sí? Que es lo que decimos, si en casa no están las reglas claras, pues ellos vagan y hacen y lo que quieran, ¿no? Porque no están claras las reglas, hablando de esas comunidades. Hay otros factores. Sí habla mucho de la libertad y del respeto individual, pero vuelvo a lo mismo. ¿Quiero pertenecer a esa comunidad? Ujú. ¿Sí está Sí. o no está? Ahora, me ha tocado escuchar, incluso de personas que han llegado a cubrir ahí a los asistentes. Es que a mí me enseñaron que no toque a los niños. Ok, sí, está bien. Hay que respetar esa parte porque sí nos podemos meter en muchos problemas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el menor golpea, pega? O sea, no voy a hacer nada. Ahí, ¿quién atiende? Porque no hubo un trabajo desde casa, el menor no tiene ese respeto, no tiene esa conciencia, Ujú. ¿sí? De que está lastimando, de que está dañando. Puede ser a un adulto, puede ser hasta los mismos de su misma edad, si no están esas reglas y esos límites bien marcados. Creo que entonces necesitamos que sean bien claros los límites, aun cuando a nosotros nos tocó un sistema más rígido Ujú, y que hoy es es un poco más permisivo, un tanto más permisivo, aún así tiene que tener sus reglas. ujú. O sea, no es que todo se permite, no vas a venirte encuerado a la escuela, compadre. O sea, tienes que marcar como ciertos límites, porque al final del día yo creo que es a los niños y a los adolescentes los estamos preparando para la vida adulta. Y en la vida adulta no vas a llegar a una empresa a hacer lo que tú quieras. Ujú. No vas a, o sea, si hay cierto código, como tú dices, y si quieres pertenecer a ese ambiente, pues te vas a respetar las reglas que hay en ese ambiente. Si no estás dispuesto, entonces buscas otro que sí permita Ujú. cómo tú te desarrollas. Sí, que se adapte a ti. Ok. Sí, que se adapte a ti. Bien bajada, mi Lupita, bien bajada. Lo voy a hacer sufrir al final. Pero antes de terminar, Lupita, qué interesante todo lo que nos comentas, pero me gustaría que dieras un cierre para quien tú quieras, para papás o para maestros, a tu cámara. ¿Qué mensaje quieres cerrar y decirles a ellos? Ok, el mensaje es atender a tiempo, observar, ser muy observadores. ¿Qué necesidades tienen? Voy a hablar tanto a papás como a docentes. ¿Qué necesidades tiene ese menor? Si yo estoy detectando a mi pequeño, hablo de casa y contexto escolar, si yo estoy detectando ciertas conductas inadecuadas en ese menor, irme directamente con los cuidadores, o sea, padres, para saber cómo vive el menor en casa y saber cómo debo de atender yo y cómo debo yo me fijo mucho en cómo tengo que dirigirme hacia él, ¿sí? Porque sabemos que ese pequeño, si tiene ciertas conductas, no es porque él quiso ser así, sino porque el panorama que vivió en casa o el contexto, pues él creyó que era de esa manera. Entonces creo que sí hay que manejarlo con mucho respeto, con mucho cariño y hablar directamente con quien corresponda, que son los padres, y dar esa orientación de manera respetuosa también, porque a veces me ha tocado escuchar de que sí les hablan muy de forma brusca de las conductas que presenta el pequeño. Entonces, ser como cuidadosos en eso, porque no sabemos qué está pasando en casa
qué están viviendo los padres y por eso el menor presenta esas conductas. Pues Lupita, muchísimas gracias por tu participación. Gracias por regalarnos este tema que es bien importante para todos los papás y para los maestros que nos están viendo. Y antes de cerrar, ¿dónde andas? ¿Cómo te pueden contactar? Yo sé que la agendita está medio llena, pero la verdad es que es un trabajo bien bonito. ¿Cómo pueden contactarte? Bueno, estamos en Connection Therapy Center. Estoy en turno completo. En la mañana, pues estamos atendiendo a los pequeños en grupos psicoeducativos y en la tarde ya son terapias individuales, pero pues ya puedo dejar ahí el número donde se pueden contactar directamente y ver si hay espacios. Va, que va. Claro que sí. Muchas gracias, Lupita, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes, denle un suscribir, síganos para que les aparezcan todos los videos, todo el contenido que vamos a estar subiendo. Búsquenme en Facebook, en Instagram estamos como podcast Conexión con Cristian Aguilar, en TikTok estamos como Conexión con Cristian Aguilar, en todos, y aquí en YouTube y en Spotify. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias, Lupita, muchas gracias. Gracias. Y nos estamos viendo, mi gente bonita.